Bienvenidos nuevamente a este nuevo video donde vamos a continuar nuestro curso de probabilidad. Y en el video anterior estuvimos discutiendo dos tipos de muestras ordenadas con reemplazo y sin reemplazo, y discutimos un par de ejemplos. Si recordamos, en las muestras ordenadas sin reemplazo, llegamos a la conclusión de que el número de posibles subconjuntos de K elementos a partir de un conjunto de N elementos, pues era justamente las permutaciones de eh, el número de elementos. Entonces íbamos a multiplicar N por N-1 por N-2 hasta N menos K más 1. Esa es la definición de permutación. Vamos a discutir un caso particular de estas permutaciones y nos vamos a preguntar qué pasa si K es igual a N. Entonces la permutación va a cambiar con el subíndice N y el supraíndice N, y observe que cuando vamos desarrollando estos productos, pues el último elemento de la permutación, cuando K es igual a N, pues se convierte en 1. Y entonces tendríamos N permutaciones de un conjunto de N elementos. Este concepto es muy importante y vamos a tratar de discutirlo con un poco más de detalle, porque ¿cuál es la interpretación de este resultado? Bueno, vamos a suponer que tenemos un conjunto con n elementos y queremos ordenar esos n elementos, pues en n eh, cajitas, ¿sí? Vamos a pensar que tenemos n cajas para ir colocando los diferentes elementos, y vamos a ver todas las posibles maneras de acomodarlos. Entonces, en el primer cajón, pues tenemos n opciones diferentes de colocar el primer elemento en este cajón. Sin embargo, una vez que decidimos cuál es el elemento que va a quedarse en este primer cajón, para el segundo cajón, pues vamos a tener solamente n-1 opciones para localizar el segundo elemento. Recuerde que el reemplazo no está permitido. De tal manera que para nuestro tercer cajón, pues vamos a tener n-2 opciones diferentes. Y vamos repitiendo este ejercicio de manera sucesiva en los siguientes cajones, de tal manera que cuando llegamos al enésimo cajón, pues solamente vamos a tener una opción para localizar ese elemento. El número de posibles formas, pues va a ser el producto de n por n-1 por n-2 hasta llegar al valor de 1. Lo podemos enunciar de forma matemática diciendo que la permutación de n objetos de un conjunto de n elementos con muestras ordenadas y sin permitir la repetición de elementos es la permutación de n con n, que va a ser igual a n por n-1 hasta llegar al valor de 1, y esto se puede simplificar escribiendo como n factorial. Este símbolo se va a leer como n factorial y nos va a simplificar mucho la notación. Por supuesto, por definición, vamos a decir que 0 factorial es igual a 1. Entonces, n factorial es el número total de formas diferentes en las que podemos ordenar n objetos. Bien, vamos a ejemplificar este resultado y nos vamos a preguntar de cuántas formas diferentes
podemos ordenar un mazo de 52 cartas. Aquí nos estamos refiriendo a la baraja americana. Entonces, eh, ¿cuáles son las posibles formas de ordenar las 52 cartas, ¿sí?, de esta baraja? Bueno, pues la solución es relativamente sencilla de encontrar después de la discusión que acabamos de tener. Sería las permutaciones de las 52 cartas que forman la baraja americana, y en este caso el resultado va a ser 52 factorial. Y 52 factorial es un número, sí, extremadamente grande. Es 8.065 por 10 a la 67. Es un número tremendamente grande. Entonces, bueno, este es el caso particular cuando K es igual a N, pero me gustaría retomar nuevamente la parte de permutaciones, ¿sí? Y donde quiero hacer notar que N menos K factorial, pues lo podemos entender como n menos k multiplicado por n menos k menos 1, multiplicado por n menos k menos 2, y así sucesivamente hasta llegar al valor de 1. Ahora, las permutaciones de subconjuntos de k elementos a partir de un conjunto de n elementos, pues habíamos dicho que era el producto de n por n menos 1 hasta n menos k más 1. Esta notación no es del todo cómoda, y lo que vamos a hacer ahorita es tratar de eh, compactar esta expresión. Y la manera de hacerlo, pues, es multiplicando esta expresión por 1, pero ese 1 lo vamos a escribir como n menos k factorial dividido entre n menos k factorial. Entonces, observe que cuando este n menos k factorial multiplica a la expresión que tenemos aquí, pues en realidad el numerador no es otra cosa más que n factorial, y el número que divide es n menos k factorial. De esta manera tenemos una forma más compacta de escribir el número de k permutaciones de n objetos distinguibles como n factorial entre n menos k factorial para valores de k mayores que 0 y menores que n. Bien, a continuación vamos a discutir un nuevo concepto, que es el de las combinaciones, muy vinculado con las permutaciones que discutíamos hace unos momentos. Y bueno, vamos a utilizar un conjunto finito como forma de ilustrar la manera de buscar combinaciones de eh, k elementos a partir de un conjunto de n elementos. Dice, sea el conjunto A igual a 1, 2, 3, 4 de n igual a 4 elementos, y queremos formar subconjuntos de k igual a 3 elementos sin repetición de elementos, es decir, el reemplazo no está permitido, ¿sí? Y sin que el orden sea importante. Bien, para intentar encontrar el número de posibles combinaciones, tenemos que partir de lo que ya sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, pues que queremos formar subconjuntos de 3 elementos a partir de un conjunto que tiene 4 elementos. Entonces, primero vamos a tratar de construir todos los subconjuntos de 3 elementos en donde no hay repetición de los elementos. Fíjese que el subconjunto 1, 2, 3 es una de las posibles salidas, pero además este subconjunto 1, 2, 3, si consideramos
las posibles permutaciones en las posiciones, pues en realidad estamos hablando de 6 posibles salidas, en donde lo que vamos a hacer pues es intercambiar las posiciones de los elementos 1, 2 y 3, y eso nos va a llevar a que tenemos 6 posibles salidas que podemos construir con los elementos 1, 2, 3. Claro que también tenemos el subconjunto 1, 2, 4, que va a ir acompañado de sus respectivas permutaciones. Tenemos la subconjunto 1, 3, 4 y sus posibles permutaciones que aquí estamos presentando, así como el elemento subconjunto 2, 3, 4 y sus posibles permutaciones o combinaciones. Entonces, eh, perdón, no son combinaciones, son solamente permutaciones. Entonces, observe que al hacer este ejercicio, lo que nosotros estamos encontrando es justamente las permutaciones de formar subconjuntos de 3 elementos a partir de un conjunto de 4 elementos, ¿sí? Sin repetición de elementos. Y esto nos lleva a un total de 24 posibles salidas. ¿Sí? Pero vamos a seguir analizando este resultado porque el problema nos está diciendo que el orden no es importante. Entonces, si el orden no importa, ¿qué significa? Significa que estas 6 salidas que habíamos encontrado inicialmente, pues son equivalentes y basta con escribir solamente una de esas 6 salidas. Lo mismo va a ocurrir para el siguiente bloque, en donde encontramos 6 salidas. Basta con escribir una de esas 6 salidas, puesto que el orden no es importante. Y bueno, lo mismo va a ocurrir para la siguiente columna y para nuestra última columna. Es decir, que nuestro resultado final se reduce a 4 subconjuntos. ¿Cómo podríamos obtener este resultado de 4 a partir de el estudio de las permutaciones que acabamos de hacer? Bueno, pues si ustedes observan, cada uno de los subconjuntos tiene 6 maneras de representarse. Así que basta con dividir estas permutaciones, ¿sí?, entre el valor de 6. Pero ese 6 lo vamos a escribir de una manera muy particular, que es el 3 factorial. Cuando estas permutaciones las dividimos entre 3 factorial, que es un 6, bueno, pues la expresión se reescribe de esta manera y observe que el resultado final va a ser igual a 4. Este resultado es muy importante y lo estamos denotando de esta manera porque son las posibles combinaciones que nosotros podemos hacer, ¿sí?, a partir de un conjunto de 4 elementos, y lo que estamos buscando son combinaciones, subconjuntos de 3 elementos. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el concepto de las combinaciones que vamos a enunciar de la siguiente manera. Sea un conjunto de n elementos y formamos subconjuntos de k elementos sin repetición de elementos y sin que el orden sea importante. El número de posibles salidas es la combinación nk, que es igual a n factorial entre k factorial multiplicado por n menos k factorial para k mayor que 0 y menor que n. Nuevamente es importante hacer la observación de que cuando k toma valores mayores que n, pues no hay manera de formar esas combinaciones. Es decir, para nuestro caso particular del ejemplo, ¿sí?, no hay manera de ordenar 5 elementos a partir de un conjunto con 4 elementos. Entonces, aquí vamos a decir que
las combinaciones que se pueden construir pues son 0. Bien, observe que esta expresión que encontramos aquí, seguramente usted ya la ha visto en otras ocasiones. Estoy seguro que sí lo ha hecho, porque este coeficiente de las combinaciones, pues no es otra cosa más que el famoso coeficiente binomial, ¿sí?, que aparece en el binomio de Newton. ¿Sí? El binomio de Newton, recuerde que es un binomio elevado a una potencia entera positiva n, ¿sí? Y este binomio, la potencia n, se puede escribir como una suma de el coeficiente binomial multiplicado por a la n menos k, b a la potencia k, donde el índice k va a correr desde 0 hasta n. ¿Sí? Ahí es donde encontramos el coeficiente binomial, quizá por primera vez, eh, y ahora lo estamos visualizando como una manera de determinar las combinaciones. Vamos a intentar reforzar este concepto con un ejemplo. ¿Sí? Vamos a pensar que elegimos 3 cartas de un mazo que consta de 52 cartas. Estamos pensando, por supuesto, en una baraja americana. ¿Cuál es la probabilidad de que esta mano de 3 cartas contenga al menos un as? ¿Sí? Y entonces, bueno, para intentar resolver este problema, tendríamos que determinar cuál es nuestro espacio muestral. Y nuestro espacio muestral, pues van a ser todas las posibles combinaciones de 3 cartas que podamos formar a partir de nuestro conjunto de 52 cartas. ¿Sí? Es decir, el coeficiente binomial de 52,3, que de acuerdo a la definición, pues debe ser 52 factorial dividido entre 3 factorial multiplicado por 52 menos 3 factorial, que nos da la cantidad de 22,100. Esta es el número de manos que podemos, ¿sí?, obtener con 52 cartas. Ahora vamos a definir el evento A, ¿sí? Es el evento de que un grupo de 3 cartas contenga al menos un as, ¿sí? Fíjate que estamos diciendo que contenga al menos un as. Así que nuevamente vamos a recurrir al complemento del evento A para determinar la probabilidad. De las 52 cartas que tenemos, solamente 4 de ellas tienen la figura del as, por lo que el número de grupos de 3 cartas que no contienen ningún as, ¿qué sería? Pues la cardinalidad de A complemento va a ser todas las posibles triadas de cartas que podamos formar con 48 cartas, en donde ninguna de estas 48 cartas es un as. Así que cuando le ponemos los números y los simplificamos, obtenemos 17,296. Ahora sí ya tenemos todos los ingredientes para determinar esa probabilidad, que de acuerdo a las axiomas de probabilidad debe ser 1 menos la cardinalidad de A complemento entre la cardinalidad de S, cuyos valores ya conocemos, y entonces el resultado que obtenemos es de 0,7826. Como pueden ver, la probabilidad de obtener un as en una mano de 3 cartas, pues es bastante alta. Bien, vamos a discutir otro ejemplo antes de finalizar nuestro discusión respecto a las combinaciones. ¿Cuántas secuencias diferentes podemos formar usando 3 letras A y 5 letras B? Es decir,
Aquí disponemos de 8 espacios para acomodar 3 letras A y 5 letras B. Bueno, parece ser que tenemos 8 posiciones, ¿sí? 3 van a corresponder a la letra A y las restantes a la letra B, de tal manera que nuestro número de posibles combinaciones pues debe ser el coeficiente binomial de 8 con 3. ¿Sí? Esa es una forma de razonar el problema. Cuando nosotros sustituimos los números, bueno, pues obtenemos el valor de 56. Hay 56 secuencias diferentes para ordenar 3 letras A y 5 letras B. Sin embargo, usted pudo haber reflexionado el problema de manera diferente a la que acabo de presentar aquí y quizá pensó en que de las 8 posiciones, pues 5 deben asignarse a B y el resto a A, lo cual es un razonamiento totalmente válido. Y entonces, la cardinalidad del espacio muestral, pues es el coeficiente binomial 8,5, que si sustituimos los valores, pues observe que nos lleva al mismo resultado, que es 56. Y entonces, a partir de este ejemplo, podemos obtener un resultado muy interesante para el coeficiente binomial que tiene que ver con las combinaciones, ¿sí? El coeficiente binomial nk, pensando que n es igual a 8 y k es el número de letras A, ¿sí? Sería 8, 3, pues es exactamente igual al coeficiente binomial de n con n menos k. Si dijimos que k es igual a 3 y n es igual a 8, pues n menos k es 5, que coincide con el resultado que previamente habíamos calculado. Entonces, esta igualdad pues surge de manera natural de analizar cómo se comporta el coeficiente binomial. Pero también este ejemplo nos permite llegar a otro resultado que tiene que ver con la interpretación de este coeficiente binomial. Otra forma de interpretar este coeficiente binomial es que el número total de formas de dividir n objetos distintos en dos grupos que vamos a llamar A y B, tales que el grupo A tiene k objetos y el grupo B tiene n menos k objetos, pues es justamente el coeficiente binomial. Entonces, además de entenderlo como combinaciones, también lo podemos entender como eh, la separación en dos grupos, ¿sí? De n objetos, uno con k elementos y el otro con n menos k elementos. Sin embargo, esta discusión del coeficiente binomial, pues requiere que analicemos un caso muy particular, que es cuando n es igual a 2 veces el valor de k. Fíjese que en este caso el número de subconjuntos con k elementos que podemos formar, ¿sí? Con un conjunto de 2k elementos, es un medio del coeficiente binomial 2k con k. ¿Y por qué estoy haciendo esta observación o en qué nos estamos basando para decir que requiere un factor de un medio? Bueno, una manera de visualizarlo es desarrollando el binomio de Newton, y otra manera más sencilla de visualizarlo pues es a través de un ejemplo. Suponga que queremos formar dos equipos de 11 personas con un grupo de 22 personas. Entonces, ¿cuántas formas tenemos de eh, construir los dos equipos o de formar los dos equipos? Bueno, pues fíjese que de entrada vamos a definir nuestro conjunto G, pues como el conjunto de las 22 personas, donde a cada persona le vamos a asignar una etiqueta diferente, digamos del 1 al 22, y entonces aquí es importante
notar que podemos encontrar subconjuntos que se repiten. Por ejemplo, el grupo A, ¿sí? Es los primeros 11 personas del conjunto G y el grupo B son los siguientes 11 elementos. Pero también dentro de las posibles subconjuntos puede ocurrir que el grupo B lo formemos con las primeras 11 personas del conjunto G y el grupo A con las siguientes 11 personas. Entonces, observe que estas dos combinaciones, ¿sí? Pues son equivalentes. De tal manera que si no tenemos cuidado, pues estaríamos contando dos veces el número de posibles combinaciones y bueno, eso nos va a llevar a resultados erróneos. Entonces, para evitar un conteo doble, tenemos, ¿sí?, que hacer una división de las combinaciones. Así que en este caso, el coeficiente binomial 2211 lo vamos a dividir entre 2 para eliminar todas aquellas combinaciones que son equivalentes. Y bueno, eso nos lleva a un resultado bastante grande. Aquí realmente es irrelevante el número. Lo importante es tener en cuenta que cuando n es igual a 2k, debemos de tener en cuenta que el número de combinaciones hay que dividirlas entre 2. Bueno, con esto terminamos la discusión de combinaciones. Los espero en el próximo video. Mucha suerte.